Milei la descosió y dejó llorando al surdaje. Vamos a hacer la Argentina grande nuevamente. Si quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Debo decir que miro hacia atrás a lo que fue nuestro primer discurso del Estado de la Nación. Indudablemente podemos afirmar que hoy el país es radicalmente distinto a lo que era hace tan solo un año. Probablemente la sociedad argentina sea una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna. Para sintetizar esta idea en un número impalpable, somos un país en donde la pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023. Desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50% al 10%. Y nosotros del 5 la llevamos al 50, una verdadera aberración fruto de la casta política. Eso quiere decir que la única experiencia que tuvieron los argentinos a lo largo de la mayoría de sus vidas fue una senda de deterioro de su poder adquisitivo, una larga agonía con pequeños intervalos de crecimiento, rápidamente frustrado por brutos masazos de realidad. Cada nueva experiencia política ha traído más frustración que la anterior. Por eso se habla de la ciclotimia política argentina. Nos ilusionamos con un cambio, chocamos, nos desencantamos y el ciclo comienza nuevamente, borrando con el codo lo escrito con la mano. Que se quede tranquila que no lo vamos a repetir, vas a crecer en libertad. ¿Y por qué fallaron todos nuestros intentos de salir? La respuesta es simple: porque siempre se partió desde un diagnóstico equivocado. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calecita, la mano negra del Estado omnipresente. Todas las falsas dicotomías de nuestra historia, campo o industria, dólar barato o caro, peronismo o antiperonismo, escondieron atrás la misma constante. Y la política siempre defendió al Estado con uñas y dientes, viendo la administración pública como un botín a ser conquistado. Eso es el verdadero modelo de la casta. Venimos a romper la calicita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. Hoy nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha. Solo para ejemplificar con números, el índice de inflación mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo índice anualizado para el último registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos sin confiscación tipo Plan Bonex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina. Al asumir teníamos cerca de 20 tipos de cambio diferentes, con una brecha entre el oficial y el libre que había llegado a niveles del 200%. Hoy la brecha se encuentra en valores inferiores al 15%. Pasamos de una economía donde las cuotas habían dejado de existir a una economía donde existen créditos hipotecarios a 30 años. Es decir, pasamos de hablar de hiperinflación a hablar de estabilidad a largo plazo. Como consecuencia de todo esto, la economía en el año 2024, punta a punta, en términos interanuales, no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor del 5%. Esto ocurrió contra todos los augurios de los agoreros del fracaso, que pronosticaban una caída vertical de la actividad económica de la que no íbamos a recuperar. Entonces, cuando empezamos a hacer el ajuste, dijeron que era imposible, que ni siquiera íbamos a poder lograr un punto de ajuste en el propio 2024. Y en el primer mes de gestión, gracias a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Después dijeron que era transitorio, que no lo íbamos a poder sostener. Y cuando con el correr de los meses
veían que el equilibrio fiscal seguía, empezaron que igual no íbamos a poder bajar la inflación, que se iba a estacionar en el 30 y bajó, que se iba a estacionar en el 20 y bajó, que se iba a estacionar en el 8 y bajó, que se iba a estacionalizar en el 4 y bajó, y seguimos haciendo que la inflación baje. Entonces, cuando ya era evidente que la inflación había entrado en un sendero decreciente, empezaron con las acusaciones del keynesianismo berreta, diciendo que nos íbamos a hundir y que la actividad económica se iba a desmoronar y que iba a explotar la pobreza. Qué malas noticias para ustedes keynesianos de acá y de todo el mundo, porque no solo eso, digamos, la actividad en medidas desestacionalizado, diciembre contra diciembre, terminó subiendo 4,8%, sin estacionalidad 5,5%, desde abril que la economía no para de crecer y que ustedes keynesianos no pueden parar de llorar. Cuando hablaban de caídas sin final, de la L y de la pipita de Nike suave, fue en B corta, aunque les duela a los del Frente para la Victoria, no sé cómo se llamen ahora, la Unión por la Plata, no sé. Para ver la ridiculez del Estado presente y las aberraciones que hicieron para estafar a los argentinos con el Estado, tomé uno de los tantos ejemplos que tenemos para contar, que es, por ejemplo, el de la agencia de viajes. Entonces, teníamos dirección de agencia de viajes. Además, teníamos dirección de control de agencia de viajes. Y además teníamos dirección de registro de agencia de viajes. Un escándalo, todo armado para estafar a los argentinos de bien en favor de la casta política. También eliminamos por completo la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para opinar políticamente y difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios. Nosotros tenemos logros. No necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público. En materia de capital humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a cero. Sí, escucharon bien, en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. Durante la campaña presidencial invitamos a todos los argentinos a juzgarnos por nuestras ideas. Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, lo invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados. Urge devolverle la libertad de asociación a todos los argentinos, reduciendo las prerrogativas de Estado y aumentando las de cada ciudadano. Es inadmisible que los individuos no tengan derecho a pactar acuerdos libremente entre sí sin la intromisión de cualquier juez de poca monta, cuyo capricho a menudo está aparejado de ataduras políticas o económicas. Aquí es donde se juega la famosa seguridad jurídica por la cual la política reclama hace años, pero por la que nunca hizo nada. Esto se resuelve con un código civil y comercial claro e impermeable a la interpretación maliciosa de cualquier juzgado. Actualmente tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por los que se coló el virus del antipunitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso. Lo vimos esta semana en la trágica noticia de Kim Gómez, una nena de tan solo 7 años que fue brutalmente asesinada. Además, aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene 2 alternativas:
abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Durante demasiado tiempo la política le dijo a los argentinos que no iba a castigar el delito, que los delincuentes eran víctimas de un sistema injusto y que por lo tanto no eran responsables de sus acciones. Lo único que lograron fue que para muchos delincuentes delinquir ya no tuviera costos. Lo sufren los bonaerenses todos los días. No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente pero efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. Es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema. Desde esta perspectiva, entonces, es muy simple explicar por qué desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces. En primer lugar, por la estafa descomunal de la especificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó 14.000 millones de dólares que respaldaban la base en el 2001 y que a dinero de hoy, ajustado por la inflación americana, son 30.000 millones de dólares. Es decir, con la especificación asimétrica, ese chiste, digamos, tan impulsado alegremente y bancado por Clarín, que después, bueno, tuvo su ley, digamos, de medios para que no quiebre, digamos, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares. Quiero ser claro con una cosa. Nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo. Si bien hemos colocado los cimientos del cambio, aún tenemos que poner ladrillo sobre ladrillo para reconstruir este edificio abatido que es nuestra nación. Y dado los vientos de cambio que soplan, estamos ante una oportunidad histórica. Muchos la han calificado tal vez como nuestra última oportunidad. Espero que tomen esta invitación por lo que es. Una chance para participar de la tabula rasa que siempre hemos predicado y creemos necesaria para la reconstrucción nacional. Pero si fueran a declinarla, francamente, no nos sorprendería. Este Congreso ya demostró una y otra vez que entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema de elegirse siempre a ustedes, en especial los que no vinieron. Algunos han hecho del Congreso un instrumento para defender las conquistas del Estado sobre el individuo, en vez de un instrumento para realizar los cambios profundos que el país necesita. Y ni que hablar de aquel sector de la política que está tan rancio al cambio y enemistado con la razón que ni siquiera se digna bajar al recinto para escuchar una apertura de sesiones legislativas. Pero si dudan aún acerca de nuestra vocación de cambio, recuerden lo que pasó el último año. Para todos y cada una de las reformas puestas en práctica nos dijeron que era imposible, pero pronto aprendieron a regañadientes que lo que nosotros nos proponemos lo cumplimos, no importa cuán empinado sea el camino ni cuántos obstáculos haya en el medio, porque para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible. Repito, para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible. Si no, miren lo que hicimos con el equilibrio fiscal. Por eso, si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, librando la batalla que haya librar en todos los frentes para lograrlo. Pelearemos en el Congreso de la Nación. Pelearemos en las provincias y en los municipios, en la legislatura y consejos deliberantes. Daremos la batalla de visitante en los medios analógicos y lo haremos de local en las redes sociales. Lo haremos en la calle si así lo demanda la historia. Y nunca, pero nunca nos rendiremos. Jamás nos vamos a rendir. Y aunque les cueste entenderlo y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Si aceptan mi propuesta, veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país es cambiar este Congreso. Milei dio su discurso y este es el mejor resumen de todo lo que habló el presidente en el Congreso. Un discurso gigante que duró 1 hora, en la que habló absolutamente de todo y atendió absolutamente todos los zurdos.
no dejó a ninguno sin atender. No se olvidó del caso de Kim, y además de mandar sus condolencias a su familia, también salió a reafirmar lo que dijo en aquel tuit contra Kicillof, en la que le dijo que tiene dos opciones: o combatir la delincuencia en serio como se hizo en Rosario, o hacerse a un lado y dejar que el gobierno de la nación se haga cargo de todo. También invitó por última vez a toda la oposición kirchnerista, o como él lo llamó, Unión por la Plata, a juntarse y votar a favor de un acuerdo del FMI, y de nombrar muchos cargos en la justicia que están vacíos desde hace años, y ser parte de volver a levantar el país en lugar de estar todo el tiempo en la vereda del frente, haciendo todo a contramano